Voy a hacer uso de la palabra hoy y espero estar a la altura de representar lo que esta propuesta hoy de celebración del homenaje al Bicentenario de la Independencia pretende expresar en este grupo de estudiantes de segundo y tercer año del profesorado de Historia. Me preguntaba yo cuando reflexionaba un poco sobre este grito de libertad, este posicionamiento frente a este festejo del Bicentenario que ustedes están proponiendo acá en la institución, ¿qué es lo que verdaderamente estará en la cabecita y en el corazón de cada uno de ustedes
como estudiantes de nivel superior y estudiantes de historia, para tener esta necesidad de hoy acá poner una impronta y una posición para discutir el Bicentenario, para discutir la independencia de nuestro país y en el marco de unas sucesivas declaraciones de independencia en esa patria grande que soñaba ya el general José de San Martín, Bolívar, Artigas. Entonces, pensaba un poco eso, pensaba qué entendemos por independencia, porque podemos tener montones de marcos teóricos, de posicionamientos históricos, políticos, pero nada separa de que cada uno somos un individuo en un constructo social y somos la patria, ¿no? Entonces creo que es el gran momento en nosotros, acá en este segundo, emblemático segundo de historia, tercero, el instituto y todos, de pensar sobre la concepción de la independencia. ¿Para qué queremos ser independientes o qué entendemos por ser independientes, por ser libres, ¿no? Ser libres desde lo cultural, ser libres desde lo económico. Lo pienso en mi vida, yo por ejemplo, ¿no? Al margen del traje de rectora, soy una persona al igual que ustedes. Y creo que en realidad ese logro que nosotros hoy celebramos como un hito, como una efeméride, en realidad tiene que dar el paso y la discusión cualitativa y social de lo que significan esos 200 años de independencia. Porque hay una declaratoria, hubo un momento. ¿Qué hacemos nosotros y cada uno de nosotros como argentinos y como partes de esa patria y esa patria grande para poder seguir enarbolando la bandera de esos grandes líderes políticos revolucionarios que hace 200 años soñaron, 200 y un poquito más, ¿no? Porque ustedes que tienen la formación, sabemos que la formación específica, digo, y toda los saberes desde la historia, sabemos que no empezó en el 1816, profe, y mucho menos yo pensaba, ¿no? Digo, ¿cómo hacer para mantener esa declaración de la independencia, que no fue una declaración ideológica, entiendo? Estaba en el marco de un proyecto político, ¿no? Un líder político, un general, que estaba a su vez articulado y encadenado con otros líderes que querían lo mismo o que iban en búsqueda de lo mismo. Si discutimos ya un 25 de mayo con una conformación de un primer gobierno patrio, de una junta popular, ¿no? Donde se le pide al secretario de la junta, Mariano Moreno, que organizara un plan, que hiciera una propuesta para ver cómo íbamos a gobernar, ¿sí? Y en esa propuesta él propone, nosotros lo conocemos como plan de operaciones, pero ¿qué era un plan de operaciones? Era un plan de redistribución de la riqueza, ¿no? Lo que en algún punto, en el año 1810 y antes, había sido una gestión de gobierno propuesta y pensada desde una oligarquía o un ámbito social y político y económico que pretendía dirigir el gobierno y la distribución hacia unos pocos, Mariano Moreno y la Junta proponen que sean más los beneficiados, ¿no es cierto? Pero yo no voy a hablar de esto porque muy bien solo conozco eso. Quiero decir que detrás de un gobierno patrio, de una propuesta de un primer gobierno patrio, una junta popular, que son en realidad las que de Sevilla salen el impulso a que justamente se conformaran juntas de gobierno popular. Luego esa idea cae. Esa idea cae, entonces nuevamente el triunvirato y demás vuelven a tomar posesión y fuerza, porque es difícil, porque lo económico va gobernando y va marcando con mucha más fuerza los intereses y los medios y demás. Entonces, pero digo desde ese punto, porque luego retoma el guante
San Martín, que traía una lucha importante, y vuelve a discutir lo mismo. ¿Por qué pasan años? Sabrán ustedes mejor que yo y muchos de los que estamos acá. ¿Por qué pasan años desde las primeras apariciones o los primeros deseos de tener un gobierno popular hasta que luego pueda plasmarse en la Declaración de la Independencia? Y concatenado, digo, con muchos líderes populares, como fue el caso de Güemes, como es el caso de el silencioso y profundamente cultural, ser cultural, ¿no? Manuel Belgrano. Pensar también en Bolívar y la gesta en una totalidad. Porque el proyecto de la Patria Grande, insisto, tenía que ver con la fuerza que adquieren las regiones en términos geográficos y políticos cuando hay un acuerdo de comercio, cuando hay un acuerdo de desarrollo industrial, cuando nosotros, por la historia nomás y desde cualquier visión histórica, sabemos perfectamente que nosotros por años hemos estado pensados desde Europa hacia acá, ¿no? Entonces, tener la posibilidad, y con esto cierro, que nuestros autorizados en la materia, que son ustedes, hoy vengan a proponernos que nos pensemos de acá para allá, que la historia hoy la contemos, la hagamos y la contemos nosotros, y reconocernos protagonistas de esa historia que es presente, que el pasado se convierte en aprendizaje, pero que la historia la vamos construyendo y escribiendo minuto a minuto. Para nosotros es motivo de gran orgullo, para nosotros es motivo de desafío permanente, porque estar al frente de las instituciones entiende representar a aquellos que le ponen carne a la misma. Entonces, si yo pienso en qué es la independencia y qué es la libertad, puedo decir desde el lugar que me toca, que es nada más ni nada menos que generar las condiciones de posibilidades para que cada uno de los que está acá pueda tener un sano y completo conformación y desarrollo de su juicio crítico y del empoderamiento de las herramientas que necesita para día a día poder discutir la sociedad de la cual es parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir un día más con ustedes. Lo venimos haciendo habitualmente. La verdad que es emocionante, y no son palabras dichas en términos formales. Es emocionante verlos juntos y darnos esta posibilidad de celebrar efectivamente la independencia a 200 años de aquella gesta que fue maravillosa, gesta que, como bien decía nuestra locutora, como decía Laura, no se constituyó ese año en particular y 2 o 3 decidieron llevar adelante la Declaración de la Independencia. Esto empieza muchísimo antes. 1810 es una revolución que desencadena ese proceso que va a culminar en la independencia, pero que no termina allí, que continúa, porque la historia es eso, un continuum, un proceso en el que nosotros, a través del relato, vamos a buscar las respuestas que necesitamos en este presente para transformar el futuro. Siempre pensamos que quizá el error de nosotros, lo que hacemos historia, es por ahí anclarnos en el pasado y, como dice el Indio Solari, hacer anécdotas de muertos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es hacerles ver a nuestros estudiantes, hoy ustedes son estudiantes, pero uno siempre, ineludiblemente los piensa en el aula, dentro de poquito tiempo, y como profesores de nuestros hijos, de nuestros nietos. De allí que nuestro empeño es justamente que sean mejores que nosotros, porque de hecho es histórico pensar que los estudiantes deben superar a sus maestros. Desde allí es que uno piensa la Revolución de Mayo, por ejemplo, y no fue una revolución ni separatista, ni de unos poquitos,
ni pro-británica, ni se repartieron escarapelas celestes y blancas. Todo eso forma parte del mito escolar y que en algún sentido está bueno recordarlo, pero es hora ya de empezar a dejarlo de lado. La Revolución de Mayo la llevaron adelante gente, clase media, acomodada, pero también la llevaron los French, que era cartero, los Beruti, que era un empleado estatal, y un montón de chisperos cuyos nombres no figuran en los libros, pero son quienes hicieron esa revolución. Revolución que al cabo de un año ha muerto. ¿Por qué? Porque Alberti es un cura que, discutiendo con el Deán Funes, otro cura, muere de un infarto. Castelli muere de un cáncer en la boca. Moreno ha sido envenenado yendo a Inglaterra. Lenin me decía el otro día: che, vos sabés que en Canal Encuentro vi que el plan de operaciones parece que no existió, que fue parte de una obra. Ya el hermano de Mariano Moreno, Manuel, escribió en 1812 que el plan había sido seguramente desaparecido con su autor y que lo que se iban a encontrar eran copias, a tal punto que la hermana de Fernando VII, Carlota Joaquina de Borbón y Braganza, que estaba en Brasil, habla del plan de operaciones. Lo que quiero decir es que esa revolución tiene inmediatamente al año siguiente la contrarrevolución. Y en 1812, por suerte, ese plan de operaciones, ese proceso revolucionario emerge con la llegada del general San Martín, que se casa con una piba de 14 años en Buenos Aires para tener cierta trascendencia social, digámoslo así, en una patria que para él es desconocida porque él se fue siendo niño. Él es un español prácticamente. Ha peleado en España y ve esa revolución ante la invasión napoleónica popular que debe hacer emerger ese grito de libertad. ¿Por qué tardamos 6 años? Porque la Revolución de Mayo es parte de la Revolución Española, que a su vez es parte de la Revolución Francesa. Lo dijo Alberti en el siglo XIX, hace 2 siglos ya. Entonces, este proceso histórico que comienza a cobrar fuerza con el general San Martín desde Buenos Aires al norte, del norte a Córdoba y de Córdoba aquí. Se sabe, se han leído, hoy se conocen cartas del general San Martín que sostienen que él, viviendo en Europa, en su exilio en Francia, dice: yo quería ser un labriego en mi tierra cuyana, aquí, en esta tierra. Es y debe ser motivo de orgullo para todos nosotros que vivimos en la tierra que el general eligió para vivir y para morir. Eso no debemos perderlo de vista nunca. Debemos ser parte de ese espíritu. Pongámonos románticos, sí. Vivifiquemos ese espíritu sanmartiniano. Espíritu sanmartiniano que, como decimos, emerge aquí en Cuyo para llevar adelante la revolución. Y hay otro que desde el litoral, desde Buenos Aires, desde lo que era la banda oriental, que hoy es Uruguay, y desde los pueblos libres, que son Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, está Artigas. Artigas declara la independencia en 1815, un año antes de este Congreso tucumano. Artigas es alguien que tiene un plan, dice Galeano, dice Galazo, el más lúcido de los caudillos. Tiene un plan que tiene que ver con el reparto de tierras, con el reconocimiento a las viudas de esas tierras, viudas que eran montones en aquellos tiempos, porque los hombres eran los que iban a pelear. Habla de reconocer a los pueblos originarios sus asambleas para que se autogobiernen. Es decir, Artigas tiene un plan revolucionario que no puede plasmarse en la Asamblea General Constituyente porque a los diputados artiguistas no los dejan llegar, no los dejan participar. Pero bueno, la Asamblea General Constituyente reconoce nuestra bandera, nuestra canción patria, no habla de himno todavía. Es decir que 1812, 1813 empieza ese proceso independentista. ¿Por qué? Porque el rey Fernando VII, a quien no se lo conoce, está preso, pero se lo presupone liberal, se lo presupone constitucionalista. Lo que sucede es que en 1814, ante las derrotas de Napoleón, ese rey español que estaba preso y por quien se hizo la revolución y por quien se levantó el pueblo español, es liberado y resulta que vuelve con pretensiones absolutistas. Eso es lo que cambia y eso es lo que motiva que San Martín empiece a mandarles cartas a todos
los caudillos a los que están peleando por la independencia y le dicen, bueno, es hora de declarar la independencia. Independencia que declara por fin ese Congreso reunido en Tucumán. Y como bien decíamos, no están allí las provincias que hoy conocemos como tales, porque las provincias no existen, porque no existe la Argentina. La conciencia en estos tiempos, y que debiéramos también recuperar, es latinoamericana. La independencia se declara en nombre de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y como por supuesto esa contrarrevolución está jugando todo el tiempo, porque en aquellos tiempos como ahora hay quienes hablan de patria y quienes hablan de negocios. Hay quienes piensan en términos latinoamericanos, federales, autóctonos, y quienes piensan en términos portuarios, mercantilistas, pro-británicos, pro-norteamericanos. Esos dos proyectos de país siguen latentes. Ese es el espíritu que hay que recuperar, y eso es lisa y llanamente lo que estudiamos. Eso es la historia. Cuando nos pregunten los chicos para qué sirve la historia, es para precisamente esto, entender que somos parte de un largo proceso y que en ese proceso debemos optar, como optaron estos hombres y mujeres, por un proyecto o por otro, porque los proyectos de país siguen vigentes, siguen latentes. La diferencia es que nosotros tenemos, producto de esos que murieron, la libertad de poder debatirlos, la necesidad de respetarnos, la posibilidad de refutarnos, sin que eso nos lleve a la muerte, porque ya muerte hubo muchísima en este país. Y lo que hay que celebrar es precisamente la vida, ¿sí? Hay quienes piensan que liberarnos de España implica ponernos bajo protectorado portugués, lo que no es otra cosa que británico. Por eso es que hay en este Congreso tucumano que hoy celebramos, quienes piensan en una monarquía incaica, porque están los que proponen que nombremos al duque de Orleans, es decir, a un rey europeo. ¿Y por qué un rey? Porque en Europa, tal cual dice Belgrano cuando vuelve e informa al Congreso, en Europa son todas monarquías, está la Santa Alianza. Cuando las maestras por ahí dicen, ante la pregunta de un niño, ¿y por qué tardamos 6 años en declarar la independencia? Y la maestra, para zafar con todo su cariño, dice Norberto, dice, y porque en 1816 están dadas las condiciones que no estaban en 1810. Es exactamente al revés. Eran mucho más propicias las condiciones para declarar la independencia en 1810 que en 1816. Pero como somos parte de esa revolución francesa, hispánica, atlántica, es que en 1814, ante el retorno de ese rey absolutista, es que decimos, bueno, hasta aquí hicimos todo en nombre del rey. No es casualidad que en el fuerte de Buenos Aires la bandera española flamea hasta 1814. Entonces, esta declaración de independencia no es menor, es fundamental y es maravillosa porque dice que somos libres del rey de España y de toda otra dominación. Nosotros venimos de una generación que, nuestros padres enterraban libros y hoy resulta que vemos que se entierra plata. Es cierto, nuestros padres enterraban libros porque las dictaduras perseguían a personas que leían. Y es cierto que hay gente que entierra plata, pero también es cierto que hoy tienen computadoras todos los estudiantes en las escuelas. Es cierto que por primera vez en la historia el 6% del PBI se invierte en educación. Es cierto que muchos de ustedes pueden estudiar porque hay un plan que se llama Progresar. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos hacer la historia presente, viva. Que el debate debe estar presente, que no hay que tener miedo a debatir. Que debemos partir del respeto. Pero que ese debate se impone porque debatir es crecer, porque somos lo que decidimos. Todo el tiempo somos lo que hacemos. Y la historia no es otra cosa que ocuparse del presente, también dijo Alberdi. Yo con esto pretendo decirles que es maravilloso verlos celebrar una fecha patria, pero no quedarnos con lo formal, sino sentir desde adentro que somos parte de esa historia, que somos protagonistas. No importa si nuestros nombres estarán después en una placa o en un libro. Lo importante es que somos parte y que la libertad que hoy tenemos de debatir, la tenemos gracias a quienes nos precedieron.
Yo les agradezco profundamente, estoy realmente, y se lo digo mirándolos a los ojos a cada uno de ustedes, orgulloso de que como nuestros estudiantes hayan decidido celebrar una fecha patria, porque eso también es hacer patria. Buenos días, muchas gracias.